lugar. Cada vez que nosotros solemos asistir a algún funeral, constantemente meditamos en los días que tendremos al final, cuando estemos dando nuestro último suspiro en la tierra. ¿Alguna vez ha pensado cómo será su último día en la tierra? ¿Qué es lo que hará? ¿Dónde estará el último instante que su aliento termine finalmente en esta tierra? ¿Qué es lo que hará? ¿Ha pensado en el momento de su muerte? Muchos tratamos de evitar este momento. Para algunos es una desgracia. Ojalá que no muera pronto. Para otros en Cristo Jesús es una esperanza, porque es la puerta para entrar a esta gracia que Dios nos ha prometido de vida eterna con Él a nuestra realidad por toda la eternidad. Pero ¿ha pensado en algún momento, en ese instante en el que usted dejará esta tierra para siempre? Las palabras que se dirán en su funeral podrán coincidir con las que hemos visto en el libro de Génesis 3. Dios dijo delante de Adán: del polvo eres, has sido formado y al polvo volverás. Vamos a tener que recordar lo mismo en el funeral de alguno de ustedes. Este es polvo y está volviendo al polvo. Oh, ese día no hay nada para llevar consigo en su ataúd. Aunque los grandes emperadores chinos y los egipcios trataron de llevar toda la eternidad, su riqueza y hasta sus sirvientes, ahí yacen, convirtiéndose en polvo, siendo oxidados. Las reliquias arqueológicas predican, se quedaron solos, eran polvo y volvieron al polvo. Lo mismo que ustedes. Vamos a terminar, hermano mío, nuevamente en la tierra, del polvo a donde pertenecemos. Debemos recordar que somos seres tan finitos. Ninguno de nosotros tiene el poder para alargar sus días en la tierra. Se ha establecido un día de nacimiento y se ha establecido un día de su muerte. Ha de recordar que la muerte ha de ser solitaria. No ha de llevar a nadie consigo ni nada absolutamente. Ha de recordar que la muerte es algo real y que va a someternos a cada uno de nosotros. Y solo Dios lo sabe. Usted debe estar listo para enfrentar esta realidad. El polvo ha sido formado y usted al polvo va a volver. O mañana o pasado, o el próximo año o aquí a 10 años, o quizá esta misma noche, usted ha sido formado del polvo y al polvo volverá. La gran pregunta que usted debe formularse esta noche es: ¿está preparado para eso? La sentencia es clara, es consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Y Adán y su familia debían entender eso. Vamos a volver al polvo. Se enterró, se acabó su historia, y ahí quedó todo. Lloraremos algunos días y quedará el asunto allí. Con el tiempo algunos olvidarán sus nombres. Sus nietos llegarán y probablemente ni recuerden el nombre de su abuelo, ni qué era, ni lo que hizo. Y simplemente quedará en la historia. Así de rápida es nuestra gloria en la tierra. El polvo ha sido formado y a polvo volverá. Cuando volvemos a la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3, nuestro Dios está responsabilizando al hombre por sus pecados. Antes de decirle: del polvo ha sido formado y al polvo volverás, nuestro Dios quiere que entiendan por qué razón. Las Escrituras nos enseñan en el libro de Génesis en el capítulo 3, note la palabra de nuestro Dios en el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y luego en el verso 11 le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y formuló otra pregunta: ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Y la palabra de Dios dice en el versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Nuestro Dios está confrontando el pecado. Hemos visto que el serio problema en la vida de las familias es el pecado. El libro de Génesis es el principio de todo, pero tristemente Génesis 3 es el principio y el final del hombre. Su gran caída en el libro de Génesis capítulo 3 podría terminarse la historia de la Biblia solamente en el libro de Génesis en el capítulo 3 hasta el versículo que hemos dado lectura, antes del 15 hasta el verso 14. Y gracias al Señor que ahí no termina la historia del hombre.
Él debería morir por culpa de su pecado. Dios tiene que confrontar el pecado del hombre para que éste pueda volver en sí y tener arrepentimiento para vida y asumir su culpa de abandonar al Señor, de menospreciar su palabra, de escoger su voluntad sobre la voluntad de nuestro Dios. Y ahora que ha tragado la mentira de Satanás, ahora se ha vuelto parte del reino de las tinieblas. Ahora le pertenece a Satanás. Ahora va a pertenecer a la naturaleza caída y ahora le pertenece a sus pecados. Y Dios confronta el pecado. Hemos visto que el principal problema en la familia de Adán es el principal problema en la familia nuestra, porque somos herederos de Adán. Oh, mi amado hermano, Dios quiere que podamos entender, al igual que Adán, que el pecado es un serio problema ante los ojos de Dios. Dios no estaba bromeando cuando dijo al hombre: el día que comieres del fruto de aquel árbol, ciertamente morirás. Dios no bromeaba con eso, era serio. La decisión de Adán y Eva nos afecta hasta el día de hoy, después de miles de años. Por eso volvemos al polvo, porque es parte de la maldición y consecuencias de sus maldades. Oh, hermano mío, el problema en su familia es exactamente lo mismo. Es el pecado del varón, es el pecado de la mujer, es el pecado de los que están dentro de su hogar. Ese es el problema, y el principal peligro es que desata la ira de Dios sobre los suyos. Es el problema. Nuestras pasiones desordenadas, nuestras mentiras, nuestra falsa religión es el problema, tapando nuestras iniquidades. No se arregla el asunto. Nuestro orgullo, nuestra avaricia, nuestra hipocresía, nuestra inmoralidad son el principal problema en nuestros hogares. Es fácil, como Adán y Eva, echar la culpa a otros y hasta elevar el problema al trono de Dios, sometiendo a Dios como parte de nuestras circunstancias penosas. Pero la palabra de Dios nos enseña, así no se trata el pecado. Hemos estado meditando ya 4 veces el libro de Génesis 3 acerca de este asunto. El principal problema en nuestras familias y en nuestras vidas es el pecado y sus consecuencias. ¿Y qué es el pecado? En el contexto del libro de Génesis 3, es todo aquello que afrenta la gloria de Dios. Sí, es todo aquello que quebranta la palabra de Dios, es todo aquello que desagrada a Dios, pero todo lo que lleva a esto es a quitar la gloria de Dios, es menospreciar la gloria de Dios. El hombre quiso ser Dios, disfrutó del engaño del pecado, pensando que se elevaría sobre el Señor, pensando que sería plenamente autosuficiente. Pero el Señor nos mostró que la triste realidad no es así. ¿Qué hizo el hombre? Enfrentó la gloria de Dios. Al decir: no necesito a Dios, no necesito su palabra, yo haré lo que yo quiero, se convirtió en un Dios y pronto se dio cuenta que no lo es. Así que, ¿cómo Dios trata el pecado? Génesis 3 nos ha mostrado algunas lecciones. Lo primero que Dios hace es que entendamos el engaño del pecado. Como Eva cayó en Génesis 3, en los primeros versículos, en el engaño del pecado. No pecó de la noche a la mañana, no comió el fruto de la noche a la mañana. Lentamente ella fue seducido por Satanás y sus mentiras, que básicamente cuestionaron la palabra de Dios, que tergiversaron la palabra del Señor, que negaron la palabra de Dios y que reemplazaron la palabra de nuestro Dios. Ella perdió la batalla aquí, por lo tanto perdió la batalla en el acto. Oh, mi amado hermano, recuerde esto: el engaño del pecado es sutil, pero siempre comienza cuestionando la palabra de nuestro Dios. Si el consejo de Dios no prevalece en sí, si el consejo de Dios no domina sus pensamientos, sus prácticas serán abominables ante los ojos del Señor. Luego hemos considerado otra lección, no solo Génesis 3, y consideramos esta otra lección desde el versículo 7 en adelante. Hemos visto que el engaño del pecado trae serios problemas, porque ahora vemos cómo el hombre encubre sus pecados. Luego que ha sido engañado, Eva finalmente cayó en el acto del pecado y vio a la mujer y lo tomó y comió de su fruto y lo extendió a su marido. Así es el pecado. La tercera lección que vimos es el encubrimiento del pecado. Con hojas de higuera, lejos de la presencia de Dios, escondido Adán y Eva bajo la sombra de los árboles del huerto del Edén. Y el Señor tiene que señalar ese grave problema.
autojustificándonos no se va a arreglar el problema del pecado. A través de nuestras obras no se va a arreglar el problema del pecado. Tratando de simular nuestras iniquidades y maquillarlas y minimizarlas, no vamos a poder lidiar correctamente con el pecado. Eso se llama religión. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Desde el versículo 9 hemos aprendido, Dios tiene que confrontar el pecado. Así que Dios trata el pecado y nos muestra cómo. Dice, sé consciente del engaño del pecado. Aprende de Adán y Eva, cómo fueron seducidos por el pecado. Y luego mira cómo cometieron el pecado, cómo se enfrascaron, se apropiaron del pecado y lo extendieron a los demás. Pero luego mira cómo encubrieron su pecado y su maldad tras las hojas de higuera y tras la sombra de los árboles frondosos. Pero ahora el Señor nos muestra cómo Dios trata el pecado. Y la palabra de Dios nos muestra en el versículo 9 en adelante cómo el Señor trata la maldad, cómo el Señor lidia con el pecado de Adán y Eva. Y para Dios es un tema serio. Tenemos que hacerlo a la manera de las Escrituras. Y desde el versículo 9 lo primero que Dios hace que es acercarse. Él llamó al hombre. Él se paseaba en el huerto como siempre. Todo comienza con el Señor y todo termina con el Señor. El pecador no merece estar nuevamente en la presencia de Dios. Pudo haberse acabado la historia y no tendríamos más libros de la Biblia, porque acabó el asunto. El hombre pecó y la paga del pecado es muerte. Deberían terminar sus días. Vuelve al polvo Adán y se acabó el asunto y los problemas para el Señor. Pero Dios no los condenó. En lugar de eso se acercó primero al hombre, llamándoles, diciendo, ¿dónde estás tú? Llamó al varón, al jefe de familia, el responsable de su hogar. Hermano mío, usted debe entender que su principal ministerio es su familia. Es su familia. Es su familia. Y usted es el hombre que es a través de los frutos que produce en su hogar, que son sus hijos. Puede hablar, puede pintar, puede fingir, puede mostrar. Pero Dios dice, por sus frutos los conoceréis. El ministerio de ustedes, padres, son sus hijos. Por eso la palabra de Dios dice, si no puede gobernar bien su casa, no puede cuidar de la familia de Dios tampoco. Y es triste cuando perdemos la batalla en nuestro hogar. Así que Dios en su gracia se acerca, llama al varón como jefe de familia y tiene que confrontar su maldad. Muchos no quieren enfrentar la realidad de su penosa situación. No quieren ver cuán horribles son ante el Señor, cuán apartada está su alma del Señor, cuán negra es su maldad, cuán graves son sus palabras tan apartadas del Señor. Así que Dios lo confronta con 4 preguntas que ya hemos meditado. ¿Dónde estás tú? Confronta la posición del hombre versus la posición de Dios. El hombre está lejos, él y su familia, en religión, en la sombra, en las tinieblas. Luego Dios pregunta, ¿quién te enseñó? Porque ahora tiene un nuevo maestro y no es el Señor, es Satanás, es el consejo de su corazón. Ahora la familia de Adán y Eva tienen un nuevo maestro. Han quitado la palabra de Dios y la han reemplazado por el consejo de Satanás. Una grave afrenta ante la presencia de nuestro Dios. Gracias, mi hermano. Y luego se preguntó el Señor ante Adán y Eva, le preguntó, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Luego que el Señor confronta la posición del hombre versus la posición de Dios y confronta el consejo de Dios versus el consejo del hombre, Dios también tiene que señalar el acto tan oscuro que el hombre llegó a abrigar. Comió, se apropió del pecado, negó rotundamente la palabra del Señor y ofendió la soberanía de Dios. La obra de Dios versus la obra de los hombres. Y finalmente Dios tiene que confrontar el resultado y el ministerio de Adán y Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Te di un huerto en Edén, te di de los mejores árboles para que comieses de su fruto. Te di mi comunión, Adán y Eva. Ustedes gozaban de la luz, no había vergüenza entre nosotros. Te di lo mejor, te di un propósito para que vivas para mi gloria y para mi honra. ¿Y qué es lo que has hecho con el huerto? Lo has convertido no en un lugar de deleite, sino en un lugar de religión. Has convertido el huerto no en lugar de comunión, sino en un lugar de tinieblas. Cada uno está separado. Ahora Adán y su mujer se avergüenzan
avergüenzan de ellos. De Génesis 1 y Génesis 2, todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera, especialmente la creación del hombre. Y cuando Dios terminó de instituir la familia, dijo: oh, mira, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Los últimos versos del capítulo 2, ese fue el plan. Vive en la vida del Señor, en una plena comunión, en esa inocencia, sin la maldad y sin el pecado. Pero Adán y Eva, ¿qué es lo que has hecho? Así que usted también tendrá que responder las preguntas, hermano mío. Dios tiene que confrontar su maldad, porque muchos no están donde deberían estar. Están lejos de la presencia del Señor. Están escondidos tras sus tinieblas, en sus maldades. No están donde deberían estar. En su hogar, en responsabilidad de los suyos, al lado de su esposa, delante de sus hijos, lejos de la presencia del Señor. ¿Dónde están los tuyos? ¿Quién enseña a los tuyos? ¿Cuál es el consejo que prevalece en el corazón de tu familia? ¿Qué es lo que estás enseñando a los tuyos? Oh, Dios nunca nos les enseñó a ser rebeldes. Dios nunca nos enseña a apartarnos de Él. Dios nunca nos enseña a abrigar religión en nuestras vidas. ¿Quién les enseña? ¿Cómo están viviendo estos hijos? ¿En qué pecado están enfrascados los suyos? ¿Qué fruto de maldad están comiendo los suyos? Lamentablemente lo que comen los padres van a comer también los hijos. Padre borracho, hijo borracho. Padre adúltero, hijo adúltero. Oh, mi amado hermano, es triste ver que es la realidad. La herencia que muchos de ustedes están dejando a sus hijos es las maldades que ustedes han abrigado, y que sus hijos han comido muy bien de lo que ustedes han sabido dar. Oh, un padre amargado, hijo amargado. Una madre totalmente lanzada a la inmoralidad, y una hija exactamente en lo mismo. Usted le enseñó el mismo camino y ahora cosecha su siembra. Usted no debe estar lamentando por ello, más bien debe golpearse el pecho y decir: ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Porque al final del día usted debe dar cuenta al Señor por el ministerio en su hogar que le ha dado. ¿Qué es lo que ha hecho como madre? ¿Dónde están esos hijos suyos? ¿Están a los pies del Señor? ¿Están sirviendo al Señor? ¿Vive una vida para la gloria y para la honra del Señor? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Si pregunta al varón qué es lo que ha hecho con su esposa, qué es lo que ha hecho en su hogar, debería ser un huerto en Edén. Debería ser un lugar de deleite, no de pleitos, no de contiendas, no de afrentas, no de rencilla, no de rencor, no de pecado, no de amargura, no con sed de venganza, no un lugar de traición, no una jungla salvaje, sino un huerto en Edén. ¿Qué es lo que ha hecho con su hogar, varón? Usted tiene que rendir cuentas al Dios que nos creó. ¿Qué es lo que está haciendo? Y Dios dice: Adán y Eva. Cuando Dios confronta el pecado, Él llama el pecado como debe ser llamado. Nosotros decimos: fue un error. Decimos: bueno, fue una equivocación. Ninguno es perfecto. Cuando un varón es entrevistado y es famoso entre nosotros y se encuentra con otra mujer y dice: bueno, soy hombre también y una falta comete cualquiera como todos. No, Dios le llama adúltero, y ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Si usted no ve la maldad como Dios la ve, sigue cubriendo su vida de religión y puede autojustificar su vida, seguirá camino al infierno. ¿Dónde está usted? ¿Qué está aprendiendo? ¿Quién es su maestro? ¿En qué pecado se encuentra enfrascado? ¿Qué está dando de comer a los suyos? Y mi amado hermano, ¿qué es lo que está haciendo con su familia? ¿Qué es lo que está haciendo con su vida? ¿Está en el lugar de deleite del Señor, la vida en victoria en Cristo Jesús, que apunta al huerto del Edén? Así que Dios confronta el pecado, pero luego Dios tiene que responsabilizar el pecador y al pecado, porque note la palabra del Señor. El hombre dijo en el verso 10: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y luego vuelve a responder ante las preguntas del Señor en el verso 12. Después: ¿quién te enseñó? ¿Qué has comido? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En las dos oportunidades, para que el hombre se arrepienta, no lo hace. Adán primero dice: tuve miedo y me escondí. Y luego dice: tú, padre, tienes que ver con ello, porque tú me diste a esta mujer por compañera y entonces recién comí. El problema del hombre es esto: no quiere asumir la responsabilidad de sus males. Y por naturaleza, religiosos somos, no queremos asumir las responsabilidades de nuestros pecados. La palabra de Dios dice que los padres no llevarán el pecado de los hijos y los hijos no llevarán el pecado de sus padres.
Desde pequeños enseñamos a nuestros niños a no asumir sus responsabilidades por sus actos. Lo primero que Dios está haciendo después de confrontar el pecado es Adán y Eva. Usted nunca va a tener un arrepentimiento sincero y para vida. Y en mi gracia no te condeno hoy, pero tienes que asumir la responsabilidad de tus decisiones. Tienes que asumir la realidad en tu vida. Tú eres el culpable. Adán, tú escogiste la voluntad de Satanás, tu voluntad. Comiste ese cebo que te invitó a ser como Dios sobre mi palabra, sobre mi voluntad, y has afrentado mi gloria. Adán, tú eres el culpable. No estés echando la culpa a tu esposa y por ende echándome a la culpa a mí, porque yo te di, Adán, tú eres el responsable. Hermano mío, esto es algo increíble, es algo que pocos quieren considerar en su vida. Hay muy pocos que asumen la responsabilidad por la desgracia de su familia. Algunos echan la culpa a su esposa, otros echan la culpa al sistema, otros echan la culpa a la iglesia. No, ya no voy porque no me cae el hermano, ya no voy porque no le cae tal hermana. Pero ¿dónde están? ¿Pero dónde están? ¿Pero dónde están? Padres, es tiempo de asumir su responsabilidad por lo que han hecho en la vida de sus hijos. Si no los han conducido en el camino del Señor y no han puesto su esfuerzo verdadero para que ellos sean salvos en Cristo Jesús, ustedes tienen que asumir ahora la realidad de la desgracia en la vida de su familia. Asuma su realidad. El pecado trae consecuencias. Malas decisiones en nuestra economía. Compramos lo que no debían. Me lo gasté en mi carne. Tiene que asumir su responsabilidad. Si es un hombre de veras, tiene que dar cuenta al Señor por lo que usted ha hecho. Usted se apartó del Señor. Usted siguió el consejo del enemigo. Usted se enfrascó en el pecado. Y usted ha destruido el plan del Señor perfecto para los suyos. Y usted encima de ello está evitando asumir su responsabilidad. Adán, puedes decir, tengo miedo. Puedes decir, la mujer que me ha dado. Hay miedo, hay ocultamiento, hay excusas. La mujer va a decir, no, la serpiente. La culpa sigue siendo de ellos. No va a haber arrepentimiento hasta que usted no asuma su maldad y su pecado. La palabra de Dios dice en Isaías 59 en el versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Ahora nota el verso 3: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz. ¿Nota la Biblia? Iniquidad. Adán buscó autojustificarse. No lo consiguió ante los ojos del Señor. Dios, quien se acerca al pecador, es Dios quien confronta el pecado del pecador, y es Dios que tiene que responsabilizar al pecador por sus iniquidades. No hay excusas, no hay excusas. Adán, tu iniquidad hizo separación entre Dios y tú. Hermano, su iniquidad es el problema. Su iniquidad de su esposa, la iniquidad de sus hijos son el problema. Los han separado del Señor. Hermano, David tuvo que aprender esto. Él debería entender que la forma que él pecó deliberadamente traía consecuencias, y si queremos restauración, David tenía que asumir su responsabilidad. Mire un momento la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Según de Samuel capítulo 17 verso 7. Un día el varón del Señor debería estar donde los reyes salen a la guerra, y ese día se quedó, y ese día se levantó tarde y desde su palacio miró a una mujer que se bañaba y en su corazón la codició, y siendo el rey que fue, la mandó a llamar, y concibió ella un hijo de él, y para tapar el pecado mandó a matar a su marido y luego
se casó con ella y parablemente nadie se enteró, nadie supo. David la hizo una vez más. Es el rey que nadie sabe que es un criminal, es un adúltero, un mentiroso, un religioso. Nadie se enteró. Pero sabemos, después de casi 4,000 años, y sabremos por todos los millones de años que vendrán, lo que David hizo en secreto. Lo que David hizo en secreto. Lo sabemos por toda la eternidad. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no. Para mal de David está registrado la maldad que hizo en secreto en la palabra de Dios. Entonces tuvo que llegar el profeta del Señor llamado Natán, le cuenta una historia y le dice: mira lo que está pasando, rey, juzga esto. Había un varón que tenía una sola oveja y había un varón más rico con muchas ovejas, y este hombre rico tomó de este varón la única oveja que tiene. ¿Qué debes hacer? Y David se enojó. Mira su religión, y encima dijo: aquel hombre debe pagar 4 tantos. ¿Cómo se atreve? ¡Qué injusto! Y nota la respuesta del verso 7 de parte del Señor. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y empieza el Señor a mostrar las consecuencias que tendrá David por su pecado. Pero David tuvo que escuchar las palabras que traspasaron su corazón y su mente y lograron un arrepentimiento sincero, porque hasta ese instante David no se arrepentía, porque tapó todo, lo arreglé todo, supe cómo manejar estos asuntos en mi vida, sé cómo ocultar el adulterio, sé cómo ocultar el crimen, yo sé cómo hacerlo. Somos muy buenos para tapar nuestro pecado. Ustedes, padres, son buenos para ocultar las maldades que tienen delante de sus hijos. Son buenos para ocultar que cuán mentirosos son, cuán ladrones somos. Y los hijos suyos son muy buenos para ocultar las maldades delante de ustedes. Saben borrar los historiales de navegación. Saben cambiar las conversaciones. Ellos saben ocultar sus maldades. Por naturaleza, así somos. ¿Quién de ustedes publica sus maldades por Facebook? Ninguno. Todos publicamos lo lindo que nos va. Y casi es pura apariencia. Pero tú eres aquel hombre. David, tú eres el ladrón. David, tú eres el adúltero. David, tú eres el asesino. David, tú eres el religioso. David, tú eres. David, entonces, después de ser enfrentado por el Señor, ahora tiene que asumir la culpa suya. Yo soy aquel hombre. Yo vi a esta mujer. Yo la tomé. Yo cometí adulterio. Yo mandé a matar a su marido. Yo, Señor, perdón. Y encima traté de justificarme. Tú eres aquel hombre. En el Salmo 51, en el versículo 2, ahora David escribe este salmo en señal de su arrepentimiento sincero, y nota el elemento de su arrepentimiento, el asumir su culpa. Lávame más y más de qué. No dice de la maldad de Betsabé, sino dice de mi maldad. ¿Y límpiame de qué? De mi pecado. Verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora nota el verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ve, hermano mío, hasta que usted no asuma su responsabilidad y entienda que es aquel hombre, nunca habrá un arrepentimiento para vida. ¿Puede ver, hermano, su vida? Yo soy el que destruí mi hogar. Yo soy el que me aparté de Dios. Yo soy el que escogí otra cosa versus la voluntad del Señor. Yo soy el que me enfrasqué de vicios. Yo soy el orgulloso. Yo soy el violento. Yo soy el criminal. Hasta que no entienda eso, nunca habrá un arrepentimiento para vida. Y pobre familia suya tendrá un hombre religioso tratando de administrar justicia sin reconocer su maldad y asumir su responsabilidad. Habrá un hogar lleno de excusas, pero no lleno de paz. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, y luego el Señor tiene que castigar el pecado. También lo vimos rápidamente. Y note la palabra del Señor, el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Entonces Dios va a castigar a la serpiente. El Señor empieza a maldecir por donde comenzó todo el pecado. Satanás probablemente ya había sido lanzado del cielo
a la tierra con la tercera parte de ellos, ahora encarnado en la figura de una serpiente, va a tentar a Eva y va a lograr su cometido. Quiere que la creación de Dios le pertenezca a él, porque Satanás se proclamó Dios delante de Dios. Por eso Dios lo sacó, porque quería elevar el trono suyo sobre el trono de Dios. Así que Dios no tolera el orgullo, no tolera la vanagloria, y rechazó a Satanás, lo condenó para siempre. Un día será lanzado al lago de fuego para siempre. Pero mientras tanto la serpiente hizo su cometido, y ahora vestido de serpiente Satanás tiene que enfrentar. Hemos visto que Dios proclama contra la serpiente una degradación. La Biblia dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo que está anunciando acá, cada vez que miramos una serpiente que se arrastra, debemos recordar la maldición de Dios sobre Satanás, porque en realidad no solo está maldiciendo al animal, sino está maldiciendo al que está detrás de todo ello, que es Satanás. Está Dios predicando y anunciándose cuán degradada va a ser la serpiente, cuán degradado es Satanás, cuán degradado es el reino de las tinieblas. Y todo lo que quiere hacer Satanás es exactamente lo mismo: degradar al hombre a ese sumo, a esos niveles, a ese tipo de maldad. Todo lo que puede ver aquí, las perversiones que hay, las violaciones que hay, padres violando a sus hijas y hombres matando a niños y torturándolos. Todo lo que uno puede escuchar y decir, ¿qué? Es culpa de esto, del pecado y sus consecuencias. Satanás quiere degradar al hombre, pervierte al hombre. Es enemigo de la mujer, como vamos a ver en un instante. Y quiere degradarla a ese punto, a vivir lejos del plan del Señor. Mire, Satanás dijo a la mujer: escapa de tu rol, que vas a ser una mujer idónea de Adán, te vas a someter a él. Vive tu rol, sé empoderada, le dijo. No dice pastor, bueno, de esa forma serás como Dios en términos de las Escrituras. ¿Y ahora dónde está? ¿Y ahora dónde está? ¿Ves las mujeres que se prostituyen? Mira dónde están. Las que son maltratadas y tratadas como si fueran animales. Mira dónde han llegado las mujeres. Y niñas, ustedes no se dan cuenta, las redes sociales son un medio de degradación si ustedes no saben cuidarse. No están ahí para exponer cuán bonitas son, cuán sensuales son. Dios cubrió a la mujer y al hombre. Satanás quiere quitar todo eso. Mire la palabra del Señor. Luego, ¿qué hizo Dios? Dios, esto es lo que vamos a mirar el verso 15 en un instante, va a profetizar un conflicto entre la simiente de la mujer versus Satanás, y al final va a profetizar su derrota. Y pondré enemistad, el verso 15, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Finalmente Dios dice: serpiente, la simiente, vamos a ver que es Cristo Jesús, te va a destruir. La simiente de esta mujer que tú has querido degradar, que tú has rebelado contra el Señor, que ahora te pertenece, no vas a terminar así para siempre. Va a haber victoria sobre ti. Serpiente, serás derrotado por Cristo Jesús. Te herirá en la cabeza, te aplastará para siempre. Y Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, la maldición a la mujer y la maldición hacia el hombre, que también hemos considerado. Hermano, todo lo que vivimos en nuestro sistema, en nuestra vida caída, y si lo tomamos en nuestro hogar, vamos a tener problemas. La mujer va a tener que dar a luz ahora con dolor. El dolor es parte de las consecuencias del pecado, y mucho de nuestras vidas se resumen en un dolor constante, en valle de lágrimas. Ese no es el plan de Dios, es consecuencia del pecado. Si muestras una familia en pleitos y contiendas y una mujer con heridas y dolor, le diré: hay pecado ahí. Hay pecado. ¿Por cómo llegaron a vivir así? Eso no es normal. Eso no es el plan del Señor, mucho menos en Cristo Jesús. Sabemos curar las heridas en el Señor. Pero ahora la relación natural que debería haber entre el varón que ama a su esposa y una mujer que respeta y se sujeta a su esposa, ahora le va a costar. Porque Dios le va a decir a la mujer en el versículo que estás leyendo: con dolor darás a luz a los hijos, del verso 16, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
esa relación natural que había, esa paz que había de un hombre que amaba y una mujer que respetaba a su esposo, ahora se va a distorsionar. Ahora le va a costar a la mujer, ahora le va a costar al varón. Porque hay un hogar sometido por los pleitos y las contiendas y pelean del dinero, pelean de los problemas, pelean de las decisiones, pelean de cualquier asunto por consecuencias de su pecado. Si uno estuviera en el Señor, es sencillo, no es una carga el llevar una esposa, no es una carga el tener un esposo, es una bendición. Debería ser así, porque los dos son una sola carne. Pero ¿por qué no puede ser esto? Porque hay pecado. Está mal su vida. Si hay una mujer que respeta a su esposo y hay un hombre que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, entonces van a tener hijos obedientes. Efesios 5 es tan resumido la relación que debe haber, el rol que debe, en un momento meditaremos sobre ello detalladamente. No tiene por qué haber una jungla en lugar de huerto en su hogar. Ahora el hombre también es maldecido por el Señor. Dios maldice su habitación. La palabra de Dios nos habla en el verso 17, maldita será la tierra, a la mitad del verso 17, por tu causa con dolor comerás de ellas todos los días, que dice, de tu vida. Ahora el hombre va a tener que vivir entre espinos y cardos. Dios maldijo su habitación. Ya no es un huerto ya, se está convirtiendo en una jungla. Hermanos, ¿sabe? Muchos hombres no quieren volver a casa. Para ellos su casa es una jungla. Sus niños ahí como bestias salvajes, no hay orden, no hay armonía. Todo es caos, confusión, cardos y espinos. Una vida dolorosa, una vida tan irritante. Es culpa del pecado. No es el plan del Señor. En Cristo Jesús no se vive así. También tenemos un huerto en Cristo Jesús. Él es nuestro huerto, Él es nuestra paz. Él quitó todo ello y Él pagó con su sangre para que podamos vivir esta vida que Dios agrada. Lo más cercano al cielo debe ser su hogar, su familia. Es culpa del pecado del hombre, la maldición de su hogar. Hermano, usted es responsable de lo que crece en su familia. Si su familia se convirtió en una jungla, usted es el responsable. Ahora Dios también va a maldecir su trabajo, porque ahora va a tener que trabajar, y la Biblia dice, con sudor, el verso 19, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El que no trabaja no coma, dice la palabra de nuestro Dios. Adán trabajaba antes también en el huerto del Edén, tenía que labrar y cuidar el huerto para disfrutar de todo esto, pero ahora dice sudor de tu rostro. Le va a costar mucho sobrevivir en la tierra. Los problemas económicos de la mayoría de ustedes es culpa de su pecado igual. Puede echar la culpa a quien sea, pero Dios maldijo su habitación, Dios maldijo su trabajo, pero también va a maldecir su vida en la tierra. La palabra de Dios dice, porque de ella fuiste por tomado, el verso 19 a la mitad, pues polvo eres, y que dice, y al polvo volverás. Como hemos empezado, Dios está maldiciendo al hombre. Su vida va a tener que ser corta. Va a morir el hombre. Eres del polvo y al polvo volverás. Mi amado hermano, ¿dónde quedó la gloria que Satanás prometió al hombre? No, yo voy a ser Dios. No, tú eres polvo. No, yo soy un gran hombre. No, tú eres polvo. No, nada va a pasar conmigo. Tú eres polvo, hermano, eres polvo. No, soy un gran doctor. No, tú eres polvo. Oh, soy un gran empresario. No, tú eres polvo. Y al polvo volverá. Es la verdad. Para terminar nuestra serie de mensajes, finalmente la familia tiene que ser retirada del huerto, y vemos en los últimos versos, el verso 24, que Dios echó fuera al hombre para que no viva eternamente en esa condición y coma del árbol de la vida. Dios lo sacó para que el hombre sepa que no por obras será salvo, que no por obra alguna volverá a tener esa comunión y vida eterna con el Señor. Dios tuvo que echar fuera al hombre al oriente del huerto y puso ahí guardianes con espadas encendidas para que no volviesen. Imposible volver por obras. Ahora, ¿qué pasa en todo esto, hermano? ¿Qué sucede? Permíteme terminar esta serie de mensajes con esta última parte.
Si Dios se acerca al pecador, si Dios confronta el pecado, si Dios responsabiliza al pecador, y tenemos que entender que Dios tiene que castigar el pecado a través de estas maldiciones, en medio de todo esto, en medio de la maldición, Dios promete redimirlos del pecado. Aquí está la respuesta. ¿Y ahora qué hago, pastor? Veo la realidad de mi familia y es penosa. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta no es religión. La respuesta no es autojustificación. No hay obra alguna que usted pueda presentar delante de Dios para arreglar los problemas. La respuesta no está en los estudios. La respuesta no está en el trabajo. La respuesta no está en un lugar conspicuo en la sociedad. La respuesta no está en lo material. La respuesta no está en los psicólogos. La respuesta no está en el gobierno. La respuesta no está en hombre alguno. La respuesta está en la palabra de Dios. Y note el verso 15. Note el verso 15. Y pondré enemistad entre ti, que dice, y la serpiente. Y la palabra de Dios dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oh, hermano mío, quiero que considere algo esta mañana. Lo que está pasando ahora es algo importante. Antes que el Señor incluso pueda maldecir al hombre y pueda decir a la mujer, en esta maldición que está dando a la serpiente, Dios en su gracia también está brindando esperanza. Ese es el Dios de toda gracia. No consumó en un instante a Adán y Eva, sino que a pesar que iban a recibir la maldición de parte del Señor, porque Dios es justo y no puede mirar hacia otro lado sobre nuestras iniquidades, a pesar de ello, Dios está dando esperanza al hombre, Adán y Eva. Este libro de Génesis 3, el verso 15, es el evangelio en el que creyeron todos en el Antiguo Testamento para salvación. Se llama protoevangelio porque es la primera mención del evangelio en las Escrituras. Adán y Eva fueron salvos creyendo en el evangelio. ¿Y en qué consiste este evangelio? Ustedes saben, Adán y Eva cayeron en desgracia y vergüenza. Su vida se está haciendo muy difíciles. Pero aún en los términos de la maldición, Dios abriga esperanza al prometer que cuando usted vuelve a la palabra del Señor, aquí usted puede entender algo, que es lo que el Señor está prometiendo en este evangelio. En medio del juicio, en la soberanía de Dios, y antes que caiga la maldición al hombre y la mujer, mira el anuncio del evangelio. Primero el Señor muestra y nos garantiza la destrucción de Satanás, porque la palabra de Dios dice, esta te herirá en la cabeza, hablando de la simiente de la mujer. Finalmente el hombre dice, Satanás va a ser destruido, el que nos engañó va a ser destruido. Ahora le pertenecemos a Él, no porque Él nos engendró, sino porque hemos seguido su consejo. Y ahora estamos en la misma condición de Él, pecadores, enfrascados en nuestras maldades, esclavos de las tinieblas. Pero finalmente el enemigo va a ser derrotado. Un día será plenamente lanzado al infierno y en el lago de fuego, ahí arderá por siempre. Un día, y el método no está en nuestras fuerzas, y no está en nuestras obras, y no está en nuestros grandes privilegios. No, la simiente de la mujer va a derrotar a Satanás. Hay una lucha constante entre Satanás y Jesucristo, el destructor y el dador de vida, entre las tinieblas y la luz, entre la muerte y el mundo y la vida y Jesucristo. Y la victoria está asegurada en Él. Ahora, quiero que note con detalle, hermano mío, la palabra de nuestro Dios. Es la primera vez que Dios promete un redentor. Y entre tu simiente y la simiente suya, nota, tu simiente y la simiente suya, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Aquí hablando el término en el idioma que se escribió de manera particular. No está hablando de un conjunto de hombres que vendría después de Eva, sino de alguien especial, de alguien particular. ¿Quién es la simiente de esa mujer? Vamos a entender que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Por qué? Miren, el verso 15 nos predica algunos detalles sobre Cristo. Primero, acerca sobre su encarnación y su venida en la carne. Sabemos que Él iba a nacer de una mujer. Hemos visto el anuncio en el Antiguo Testamento y hemos visto el cumplimiento en los evangelios. Cristo nació de María. Cristo nació, fue concebido del Espíritu Santo, pero nació de una mujer. Mire el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
El libro de Juan 1:14 nos habla de que el verbo se hizo carne. Y la palabra de Dios nos muestra, esto fue algo sorprendente, porque a pesar que está sucediendo esto es conforme al plan eterno de Dios. Antes que crease el mundo, antes que el Señor siquiera haga la luz, todo esto estaba en la mente de Dios. Todo esto estaba conforme al plan de Dios. Él sigue siendo soberano. Él sigue teniendo control aún sobre el enemigo, aún sobre la serpiente. Como veremos en la noche en el libro de Apocalipsis, Dios va a controlar a Satanás, aún para los propósitos suyos. Dios sigue en control. No es que Dios engendró el pecado, no es que Dios provocó la caída del hombre, no. Pero aún así Dios está en control de todo lo que pasa. Y Él había planificado todo esto desde antes de la creación. Así que cuando Cristo se hizo carne, lo eterno se hizo temporal un momento. Esa naturaleza gloriosa se vistió de gloria de hombre. Tuvo que hacerlo para que así pueda morir por nosotros, para darnos ejemplo, para que podamos nosotros mirar a un segundo Adán perfecto en todo, que fue tentado por la misma serpiente hasta 3 veces y salió victorioso. ¿Dónde está la respuesta en nuestras vidas? Al mirar a Cristo Jesús, necesita establecer su hogar en Cristo Jesús. La victoria está asegurada en Él. Él tenía que hacerse carne para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice, habría una enemistad constante entre Él y la serpiente, porque pondré enemistad. La palabra involucra un constante conflicto. Cristo tuvo que sufrir por nosotros, fue herido en su calcañar, hablando del talón, hablando de la naturaleza humana de Cristo. Él padeció en la cruz del Calvario en todas las áreas que uno puede padecer. Padeció físicamente un dolor extremo, con el cuerpo totalmente desfigurado, las manos y los pies horadados, la corona de espinas, los látigos, la fuerza languidece humanamente. Fue herido también emocionalmente, lo traicionaron, le negaron, lo abandonaron, yace solo en la cruz del Calvario. Y espiritualmente el Padre tuvo que derramar toda su ira porque Él estaba cargando la maldad de los suyos. Y por eso gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? En la cruz del Calvario. ¿Puede ver el Evangelio, hermano mío? Tiene que establecer su hogar en Cristo Jesús. Ojalá pueda creer en Él. Él es Dios hecho hombre. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Tuvo que padecer por nosotros. Isaías 53:5 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero tiene que entender que era necesario todo esto para que haya victoria. Porque la palabra de Dios vuelve al verso 15, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios promete que finalmente Cristo herirá en la cabeza. El Salvador triunfará. Oh Adán, no vas a arreglar esto con hojas de higuera. Oh Adán, no vas a arreglar esto escondiéndote ahí en tu religión, tras las tinieblas, tapando el pecado y echando excusas. Oh Adán, la forma de arreglar esto no es por obras. No puedes volver a tomar del huerto ese árbol de la vida. Es imposible. Tienes una naturaleza pecaminosa, Adán. Ahora le perteneces a Satanás. Ahora le perteneces al pecado. Ahora el pecado te condena, el pecado te domina, el pecado te posee, Adán. Tienes una naturaleza perversa. Tienes que volver al polvo necesariamente. Pero hay victoria en la simiente de la mujer. Desde Génesis 3 hasta el libro de Apocalipsis capítulo 22, de eso se trata la Biblia. Es el mensaje que une todos los libros de la palabra del Señor. Habrá pactos después de Adán, habrá con Abraham, habrá con Moisés, habrá con David. Hay 6 pactos en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto. Y te muestra cada pacto quién es esta simiente. Hay un pacto con Noé previamente, le muestra que también será descendiente de Noé. Hay un pacto que hace con Abraham, será descendiente de Abraham. Hay un pacto que Dios hace con Moisés, le dice que será un perfecto sacerdote, un perfecto sacrificio. Hay un pacto que Dios hace con David, le dice que será esta simiente el rey que vendrá de ti, de tu linaje. Y este es el nuevo pacto, la sangre de Cristo del que Él mismo habla. Y cuando la simiente de la mujer nació para vencer. Va a aplastar a la serpiente. El Salvador triunfará, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Aparentemente Satanás canta la victoria cuando Cristo entrega su vida.
Pero al tercer día Cristo se levantó de los muertos y nos dio victoria, la redención. Finalmente la raza caída de Adán y Eva tiene esperanza porque Satanás ha sido destruido y sus obras juntamente con él. La palabra de Dios nos enseña que todo aquel que es nacido de Dios vence a Satanás. En el 1 de Juan capítulo 5, vence al mundo a través de la fe en Cristo Jesús. Y cuando miras la palabra del Señor, al final de los días, en el libro de Apocalipsis, al final de los días, al final de todo, mi amado hermano, Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y para siempre estará con él. No tengo el tiempo para ir al libro de Apocalipsis, pero con detalle mire los últimos capítulos, del capítulo 20 hasta el capítulo 22, y mirará el final de Satanás. Hay victoria en Cristo sobre Satanás. Hay victoria en Cristo sobre el pecado. Hay victoria en Cristo. Hay salvación en Él. Cristo es el segundo Adán. Y de ese Adán nosotros tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Porque le pertenecemos a Él, ya no a Satanás. Cuando Dios nos salva del poder del pecado. Cuando Dios nos salva de la pena del pecado. Cuando Dios nos salva de la posesión del pecado. Ya no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Dios. De las tinieblas a su luz admirable. Y cuando Dios nos salva, un día nos salvará de la presencia del pecado. Hermano mío, pero ¿cómo nos apropiamos de todo esto? Miren lo que dice la palabra del Señor. Ya vamos a estar concluyendo. Libro de Génesis capítulo 3. Note la palabra de Dios, el versículo 20. Lo que acabamos de anunciar es el evangelio glorioso de Cristo Jesús. Pero ¿cómo nos apropiamos de esto? Note el verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Adán vivió 930 años, dice la palabra de nuestro Dios. Y lo primero que hace Adán, después de escuchar el evangelio y aún la maldición que vino sobre él, ¿qué hace Adán? Mire la gracia del Señor en medio de la maldición. Y llamó a Adán. Adán significa rojo, porque habla de donde procede, de esa tierra arcillosa, roja, de ahí procede. Eso significa Adán, rojo. El nombre de su mujer, que dice Eva. Pudo haber puesto Adana, jugando entre nosotros, pero le puso Eva. ¿Sabe qué significa Eva? Las hermanas están estudiando con mi esposa las mujeres virtuosas en la palabra del Señor y comenzaron con Eva. Cuando estábamos estudiando eso con mi esposa, lo primero que aprendimos, el significado de Eva es viviente. Lo último que he escuchado, el verso 19, y al polvo volverás. Pero le llama a su mujer viviente. Entiende que será madre de los vivientes. Él entiende que no para siempre estará en el polvo. Él entiende que tiene que volver al polvo, pero no acaba la historia del hombre en el polvo. Más bien comienza la historia en la gracia del Señor Jesucristo a través de la simiente. Adán responde al mensaje del evangelio por la fe. Hermano mío, quiere tener victoria en su hogar, quiere tener un huerto en Edén, está en Cristo Jesús, que sea una realidad en su vida. Simientes en Él, crea en su preciosa sangre para perdón de pecados. Su respuesta es fe en Cristo Jesús, no en sus méritos, no en sus obras, sino en la fe genuina en Él, en su persona, en su obra y en su obediencia, en lo que ganó por nosotros, en su palabra, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Tal sacrificio, hay victoria en Cristo Jesús. Sí se puede tener un hogar de gozo y paz, sí se puede tener un esposo amante, una esposa respetuosa, hijos obedientes. Sí es posible que usted y su casa sea salvo. La respuesta está en creer en Él. ¿Es todo lo que tengo que hacer? Sí. Isaías 45 dice: mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solo tienes que mirar. De veras tienes que creer. Es la obra de Dios, no es tu obra. Y Adán por fe creyó en el evangelio y fue salvo, y amó a su esposa viviente en señal de ello, porque sé que no está perdida toda la raza humana. Habrá algunos de la simiente que van a vivir. Satanás a lo largo de las Escrituras ha tratado de evitar la descendencia de Adán. Ha sido enemigo de la simiente de la mujer. Atacó a toda, por eso atacó al pueblo del Señor, porque de ahí vendría, de Israel. Los atacó constantemente, aún cuando Cristo nació, usó a Herodes para mandar a matar a todos los niños. Por eso Dios maldijo a muchos que menospreciaron ser descendientes del linaje de Dios. Entre ellos uno de los hijos de Jacob. Para Dios era importante esto.
Ahora, cuando vuelve a las Escrituras, hermano, no solo pasó eso. No mire el libro de Génesis 4, el verso 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, a ver, ¿quién es el que está nombrando a Caín? No es Adán, es Eva. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es interesante, la palabra Caín se relaciona con el término de adquirir, de obtener algo, de poseer algo. Por eso dijo Eva ahí, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La raza humana va a continuar. Eva concibió a su primer hijo, dijo, hay esperanza todavía. Por eso le llamó Caín. Hay una simiente mía, por eso le llamó Caín. Ella creía en su corazón que probablemente Caín sería el Salvador, pero pronto se dio cuenta que no. Pero sí sabía que de su simiente, conforme a la palabra de Dios, vendría un Salvador. Eva también respondió por la fe en el Señor. Las últimas palabras, al polvo eres y al polvo volverás. Pero Adán creyó en la simiente y fue salvo. Y Eva creyó en la simiente y fue salvo. Ahora mire el libro de Génesis capítulo 3 en el versículo 21. Y Jehová Dios dijo al hombre y a su mujer, y hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora Adán y Eva están mirando el medio en el cual serían salvos. ¿Por fe? ¿En quién? En el sacrificio. El sacrificio que aquí está derramando sangre porque está matando animal el Señor para cubrir la vergüenza de la desnudez. A diferencia de las hojas de higuera que se pusieron a Adán y Eva, Dios está apuntando al sacrificio de Cristo. ¿Cómo vamos a tener la victoria? El método de la redención es el sacrificio de Cristo, expiatorio, propiciatorio, sustitutorio en la cruz del Calvario, al derramar su sangre. Hemos estudiado en el libro de Efesios, en el capítulo 1, que nos redimió por su sangre. Vamos a leer solo esta porción, hermano mío. Libro de Efesios, note la palabra del Señor, ya estamos para terminar. Note el libro de Efesios, capítulo 1, esta mañana. Note el libro de Efesios, en el capítulo 1. La palabra del Señor dice en el versículo 7, en quien tenemos redención. La palabra tiene que ver con liberación por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El precio fue la sangre que Dios demandó desde el principio. Ellos entendían eso porque Abel empezó a presentar los sacrificios que ya sabía, que Adán le enseñó. Cada sacrificio predicaba el método en el cual serían salvos. Ellos miraron por la fe. Un día la simiente vendrá. Un día derramará su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Y todos los del Antiguo Testamento fueron salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El método de la redención es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora no solo fueron salvos, sino que tienen nuevas túnicas y pieles. Apunta a la nueva vestimenta en Cristo Jesús. Efesios 4, verso 24 dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora vestidos en Cristo Jesús, Adán y Eva tendrán que vivir, aunque con la idea de volver al polvo, pero con una idea mejor. Porque ahora tienen la naturaleza del Señor. Porque ahora tienen las promesas del Señor. Porque ahora tienen la vida en el Señor Jesucristo. Y note la palabra del Señor en el libro de Romanos en el capítulo 8. Y con esto terminamos. Note la palabra del Señor. Libro de Romanos capítulo 8. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Libro de Romanos capítulo 8. Note las escrituras. Acompáñeme un instante, hermano. Vamos a la palabra de Dios. Libro de Romanos capítulo 8. Y note la palabra de nuestro Dios. Libro de Romanos capítulo 8. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente. En los últimos versículos. Verso 28 dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Note el bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El plan no ha cambiado, el plan no ha cambiado. Dios creó al hombre a la imagen y semejanza suya para la gloria de Dios, pero ahora el hombre está escuchando, del polvo eres y al polvo volverás. Hijo, dice, para que él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Aquí está el segundo Adán. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó a través de la simiente, Cristo Jesús, el primogénito de los hermanos, el que venció a la muerte. Y a los que justificó en Cristo, estos también, que dice, glorificó. De polvo eres, al polvo volverás.
pero del polvo a la gloria. Del polvo a la gloria. Oh, el plan perfecto del Señor. En la gloria que hemos de disfrutar en Cristo Jesús, ni se va a comparar con la gloria en el huerto del Edén. El hombre perdió ese privilegio de vivir para la gloria de Dios. Fue quitado de toda gloria. Pero en Cristo somos redimidos, volviendo a la imagen y semejanza del Señor, teniendo un futuro glorioso en Él para su gloria, del polvo a la gloria. ¿Es posible rescatar un hogar destruido por el pecado? Sí. ¿Estás en el polvo, hermano? ¿Te estás arrastrando por el pecado ahí en tus maldades, en la vergüenza? ¿Tu matrimonio destruido? ¿Es posible? Sí. No en ti, en Cristo. ¿Puedes creer en Él? Del polvo a la gloria. Del polvo a la gloria. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por